Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del CEDEC. En este día vamos a platicar, vamos a continuar con la temática de una filosofía para vivir, eh, propuesta por postulados de Edgar Cayce, extraídos por Gina Servinara, una doctora en psicología que estudió bastante tiempo y tuvo a bien recopilar la información de diferentes lecturas. Hizo un tratado muy bueno, poderoso, muy profundo acerca de la enseñanza de Edgar Cayce y la cuestión de la reencarnación, casos de reencarnación, casos karmáticos y cómo todo tiene un orden, cómo todo está bien, aunque no lo veamos así. Y lo más importante es concientizar las cosas, concientizar nuestro propio eh, discernimiento acerca de qué somos nosotros y aprender a vivir en las leyes universales. Eso nos va a dar pauta a poder vivir mejor y a poder superar cualquier dificultad, por muy difícil que sea. El día de hoy vamos a continuar con esta temática, revisando los postulados de una propuesta de vida mejor, una filosofía de vida, y vamos a empezar con una pequeña oración, sintonizando con las fuerzas mayores. Entonces les pido por favor que nos pongamos en posición receptiva, aquietando nuestra mente, nuestras emociones. Hacemos algunas respiraciones profundas. Nos sintonizamos con el poder superior y pedimos a ese poder superior que asuma el mando y la conducción de esta sesión, que nos dé la claridad, la sabiduría y el discernimiento para poder ver, para poder comprender y entender más allá de lo que nuestra mente ha entendido hasta este día. Pedimos a nuestros guías espirituales que nos asistan para que tengamos esa lucidez, ese discernimiento y esa capacidad de asimilar verdades mayores que todavía no se han hecho conscientes en nuestro ser. Que seamos capaces de llevar a la práctica estas instrucciones y que podamos transmitir estas verdades en la vida diaria, en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, y que seamos canales de bendiciones al servicio del poderoso Padre. Que así sea. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Dame tantito. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Estamos. Bueno, vamos entonces a iniciar. Es la temática, la continuidad. El día de hoy vamos a utilizar una mecánica quizás diferente. Vamos a estudiar el tema, los textos, vamos a profundizar y vamos a utilizar, digamos, la parte complementaria, contraria a esta enseñanza. Ahorita lo vamos a ver en cuestión de reflexiones. Vamos a reflexionar acerca de la enseñanza y también acerca de qué pasaría si eso que estamos comentando no fuese así, con miras a tener un contraste, a tener una diferenciación. Entonces vamos a empezar. Decía la persona que les ha costado trabajo conectarse, esperemos que poco a poco se vayan conectando. En la sesión 15 vamos a continuar una filosofía para vivir, la parte 2. La primera parte hablamos un poquito acerca de lo que es Dios, que Dios existe y que tenemos que tener esa conciencia en el fondo de nuestro corazón
para entender que hay una ley universal que gobierna todas las situaciones en el plano mental, en el plano espiritual y también en el material. Eso sería muy importante recordar. Y vamos a recordar la parte número 2. Cada alma es una porción de Dios. Dice, de acuerdo con las lecturas, cada uno de nosotros es un alma, una porción de la energía divina que nos trajo hacia el ser. Nosotros permanecemos en relación con Dios o energía creativa del universo como un rayo de sol para con el sol o como una gota de agua para con el océano. Y permanecemos en relación para con nuestro cuerpo como un hombre para con su casa o vestidos. Este es el texto explicativo de lo que cada alma, que es una porción de Dios. Y aquí Edgar Cayce nos aclara lo siguiente. Un alma es una porción de la energía divina y es tan perdurable como la energía misma. Por tanto, si hay un periodo continuo de actividad en pro de la autoexaltación, puede decirse que con ello la entidad se está separando a sí misma, está perdiendo sus interrelaciones. En cambio, aquellos que laboran por y glorifican la causa primera, están atentos al primer mandato dado al hombre con la expresión: no tendrás otros dioses delante de mí, frente al yo soy del alma. Esta parte es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña, digámoslo así, eh, ampliación del contenido que aquí se marca, ¿no? Entonces, aquí el punto importante es que nosotros somos una porción de esa energía divina y esta energía divina, conformándonos con ella misma, con parte de ella, por decirlo así, con una porción de esa energía que es divina, nos trajo hacia el ser. Es decir, nos da una identidad, nos da una individualidad propia, una capacidad propia de ser, de manifestarse. Es decir, nos da libre albedrío, nos da voluntad propia y nos da el ser. O sea, por eso nos trajo hacia el ser. Y en este sentido, nosotros permanecemos con Dios y tenemos una relación con esa energía creativa, como el rayo de sol pertenece o corresponde al sol, y también como una gota de agua de un mar, pertenecemos y somos parte de ese mar. Es decir, somos de esencia divina. Y también nos dice que nuestro cuerpo viene a ser como un vestido o como una casa para el espíritu, para nuestro verdadero ser. Esto es muy importante entenderlo e entender que cada uno de nosotros somos divinos, tenemos esa divinidad. Entonces también dice aquí que nuestra divinidad es tan perdurable como la energía misma de la cual somos hechos. Es decir, Dios es permanente, Dios es absoluto y Dios existe siempre. Y nuestra propia alma tiene esa esencia de perdurabilidad o de eternidad. Y aquí lo más importante en esta parte es que si continuamos en un periodo de autoexaltación, esto se refiere cuando nos separamos de ese modelo, cuando rompemos, digámoslo así, la armonía, la sintonía con ese modelo, podemos pensar que nosotros mismos estamos perdiendo nuestra interrelación con esa divinidad mayor. Esto es como, por ejemplo, cuando un arroyo es suministrado por el agua del río, por ejemplo, el río es más grande y el arroyo de alguna manera pretende ser más o diferente al cauce que tiene que seguir, que está marcado por el río, por su padre, por ejemplo. Entonces, en este sentido, cuando hay orgullo, es una exaltación propia, autoexaltación. Cuando hay egoísmo, en detrimento de otras entidades divinas, perdemos nuestra interrelación, es decir, perdemos sentido, perdemos enfoque, perdemos cuál es nuestra trayectoria, nuestra órbita que debemos manejarnos, cuál es nuestra función, perdemos como nuestra interrelación. Es como si fuera un cometa errante que está luchando y que está, digamos, explotando, golpeando a otros astros, a otros planetas, por ejemplo. Entonces, todo lo que se separa del orden, de la armonía universal, pues realmente pierde sus interrelaciones, pierde sus correspondencias con el Padre, con los demás, con él mismo.
en ese sentido va a sufrir y experimentar eso que llamamos dolor, sufrimiento. En cambio, todos aquellos que laboran por y glorifican a la causa primera, es decir, que están alineados a esa causa, están atentos a colaborar, a cooperar con ese plan, con ese centro y forman parte de ese centro. Entonces aquí esta parte es sumamente importante y aquí la pregunta podría ser muy interesante es, ¿qué pasaría si nosotros no fuéramos de esencia divina? ¿Y qué pasaría si nosotros no estuviéramos alineados con el plan universal, que vibráramos acorde a nuestra verdadera naturaleza? ¿Qué pasaría si Dios mismo no actuara poniendo orden y estableciendo el mapa cósmico donde todos y cada uno de nosotros y todos los seres, toda la creación está ordenada? Entonces, este sería un punto muy importante. Cada alma es una porción de Dios, tú, yo y todos somos divinos por naturaleza, por esencia misma, y únicamente lo que nos hace diferentes es cuando rompemos inconsciente o conscientemente nuestras relaciones armónicas con nuestro padre, madre y con nuestros semejantes que son como hermanos nuestros, con el propio planeta, por ejemplo. Entonces, cuando estamos actuando a favor de esa energía creativa, que es amorosa, que es buena, que es positiva, estamos vibrando a tono con ello, con la ley, con el universo mismo. Cuando rompemos esa relación, perdemos nuestra propia, nos estamos lastimando a nosotros mismos porque no somos auténticos con lo que realmente somos. Esa sería como una primera explicación. Entonces vamos a comentar un poquito eh, en esta parte. Vamos cerrando, déjenme ver, nada más un segundo. Entonces, esta sería como una primera explicación. Y si tiene alguien que comentar, voy a hacer una especie de puntos, por ejemplo. Reflexiones, por ejemplo. Una reflexión es, imaginen un universo sin Dios. ¿Pueden imaginar este planeta que gira alrededor del Sol? ¿Pueden imaginar qué pasaría si no existiera Dios? Es una reflexión muy interesante. Imaginen, digo, no es un pensamiento que sea, eh, digámoslo así, muy honroso, muy bueno, pero imaginemos que no existe Dios. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría en nuestro mundo, en nuestro cuerpo y en todo, en nuestra realidad, si no existiera eso que llamamos Dios o esas fuerzas creativas del universo que mantienen esa armonía universal? ¿Se dan cuenta ustedes que si no existiera Dios, no existiría el cuerpo físico como tal, no existiría la mente, no existiría el orden, la armonía, el progreso, la evolución? Entonces es un punto muy importante a entender. ¿Cómo puedo saber yo que Dios existe, que Dios está, que Dios es? Pensando en lo contrario, ¿cómo puedo yo concebir un universo, mi vida, este planeta, si no existiera Dios? ¿Qué pasaría con el sol, con la tierra? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las plantas que germinan, con las abejas que polinizan la flor, con lo que comemos? ¿Qué pasaría con nuestro propio cuerpo? La cohesión de los átomos, de las moléculas, formando órganos. Sería un caos absoluto. No existiría el universo, no existiría la mente, no existiría la conciencia, no habría nada. Entonces, Dios es la energía creativa que sostiene todo. Y algo muy importante a entender, muchas personas preguntan qué es Dios y dicen que es la causa primera, fuente de todo. Y es cierto. Pero vamos a imaginar esto. Esas fuerzas que están trabajando en la parte atómica, en los átomos, en las moléculas, que los electrones se mueven, que los núcleos, etcétera, cómo se conforman las moléculas, cómo se forma un órgano, cómo se forma un bebé, por ejemplo. Allí está Dios actuando con leyes impersonales, invisibles,
que integran, que por, digamos, atracción, repulsión y todas esas fuerzas establecen un orden en el microcosmos. En el mundo cuántico, en el mundo de las partículas subatómicas, las más chiquitas que el átomo, hay un universo en miniatura donde Dios actúa y mueve todo manteniendo la armonía para que esas subpartículas atómicas mantengan y creen la materia, creen lo que nosotros vemos como materia, porque se va uniendo una tras otra y va formando un átomo. Y un átomo es como un pequeño sistema solar. Y luego ese átomo se une con otro átomo y forma una molécula. Y luego esa molécula se une con billones y trillones y mucha cantidad de moléculas y forma, por ejemplo, un pequeño órgano. Entonces Dios actúa tanto en el microcosmos en base a unas leyes que pueden ser muy diferentes a las leyes que nos gobiernan en la materia física, donde hay gravedad, por ejemplo. Ahora imaginemos en planos más elevados, de alta vibración, en los planos, por ejemplo, en el mundo de los soles o del sol, cómo esa energía integra lo que llamamos helio, por ejemplo, hidrógeno, por ejemplo, y hacen fisiones nucleares y mantienen la armonía de un sol. Y eso es Dios. Es la fuerza creativa, pero hay que entender que Dios opera, por ejemplo, en el micro, en el mediano y en el macrocosmos, pero también opera en el mundo mental, nos da esa capacidad de crear con la mente, pero también opera en el mundo del inconsciente o del subconsciente y opera en el mundo inconsciente personal, integra el inconsciente colectivo. Es decir, si a Dios lo vemos como una persona, estamos muy equivocados. Si Dios lo concebimos en nosotros, y por eso hemos recordado en enseñanzas espirituales, de que Dios está en nosotros mismos y somos a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios es un conjunto de fuerzas creativas sumamente poderosas, sumamente inteligentes, pero sobre todo sumamente bondadosas para crear, para sostener, para transformar las creaciones y darles oportunidad a que sigan evolucionando. Entonces Dios, de alguna forma, es una macroconciencia que está impregnando todo el universo y abarca mucho más allá que el universo y los universos visibles e invisibles. O sea, Dios es algo tan grande, tan sagrado, tan absoluto, tan indescriptible, que deberíamos tener una reverencia a la vida, porque en la vida se manifiesta. ¿Qué es lo que hace que una abeja tenga la capacidad de crear las colmenas, de hacer hexágonos, las celillas, para poder tener una capacidad de llenar ahí con miel, todos los instintos animales, la procreación, la fusión del espermatozoide con el óvulo, las leyes que rigen el mundo visible y el invisible? Es increíble, o sea, es increíble que el ser humano no tengamos reverencia, adoración y veneración por ese magno poder, el poder de Dios. Entonces, en la comida, el sistema digestivo digiere, estamos dormidos y estamos sostenidos por algo que no sabemos qué nos hace dormir, descansar y luego levantarnos. ¿Y cómo miramos? A través de los ojos. Los ojos son perfectos, son una cámara perfecta que ajusta su cristalino y ese ajuste lo hacemos inconscientemente. Al igual que respiramos, absorbemos el oxígeno, eliminamos el dióxido de carbono, las plantas absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno. Es tan vasto y tan poderoso y tan maravilloso que uno debería quedarse, digamos, impresionado de lo que es Dios. Es muy importante eso, ¿qué es Dios? Y el segundo elemento, que esa esencia que es tan poderosa es nosotros mismos. Somos nosotros mismos y que si, o sea, aquí algo importante. Dios, o sea, el universo con Dios es una cosa, es lo que ahora vemos. El universo sin Dios es algo que no podemos concebir. No podemos concebir a un universo ni a nosotros mismos sin Dios, porque Dios es el pegamento que mantiene cohesivo y armonizado todo y que mantiene las leyes, que son las mismas leyes que rigen la evolución. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso del hombre? ¿Qué pasaría si no existieran hombres en esta tierra? ¿Qué pasaría si no existiera un solo ser humano en esta tierra? ¿Saben qué pasaría? Que las fuerzas creativas del universo, que llamamos Dios,
mantendrían este planeta como si fuera un paraíso, equilibrado, balanceado, sin contaminación, sin terremotos, etcétera. Todo eso sería un Edén, un paraíso. Pero curiosamente, este planeta fue diseñado por la mente maestra para que sus criaturas, que somos nosotros, tomáramos posesión de esta tierra y asumiéramos el poder co-creativo con el Padre, es decir, como sus embajadores, sus representantes, porque aquí bien lo dice, cada alma es una porción de la divinidad, somos una gota de agua del mar, aunque sea muy pequeña, somos esa gota de agua y tenemos la potestad creativa que tiene Dios en nuestra proporción, a nuestro nivel, con las limitaciones que tenemos. Entonces, por eso se dice que el ser humano está invitado a alinearse y a sintonizarse con el magno poder creativo. Y el ejemplo que tenemos es del Maestro Jesús, aunque suene un poco fuerte el decirlo, que estamos llamados a replicar su modelo, su ejemplo. Yo por eso enfatizo mucho, Dios está en nosotros, vosotros sois dioses, Dios está en nosotros, somos nosotros mismos, aunque no hemos aprendido a alinearnos, porque nos separamos en el principio de la fuente, pero nos dio libertad de separarnos para aprender por nosotros mismos. Entonces, muchas de las enseñanzas de Jesús tienen que ver con este concepto, aunque Jesús hace 2000 años nos lo explicó en peritas y manzanitas, pero ya 2000 años todavía no hemos aprendido los elementos básicos de esto que debería ser maravillarnos a diario, de que Dios es y somos uno con Dios y queremos serlo por nuestra voluntad. Entonces, muy importante este punto. Muy importante entender esto. La parte más importante en este sentido es que tenemos voluntad de decidir por nosotros mismos y la única voluntad que podemos permitirnos es alinearnos o acercarnos o sintonizar con la fuente o bien separarnos o disonar con la fuente, es decir, ser antagónicos o ir en contra de esa fuente. Pero preguntémonos, ¿quién puede sostenerse separado de la fuente universal que es perfecta y que sus leyes son perfectas? O sea, ¿cuánto tiempo podemos aguantar fuera de Dios, separados de la voluntad divina? Y de hecho por eso se dan las reencarnaciones. Volvemos a vivir en el plano de acá, vivimos las cosechas de nuestra propia creación en miniatura y sufrimos la experiencia, pero no despertamos, no nos damos cuenta. Es decir, sufrimos y seguimos encarnando y sufriendo hasta que no alcancemos a comprender lo que somos y cuál es el papel que tenemos aquí. Y la única opción, o decidimos aceptar conscientemente, seguir la voluntad superior y aprender a vivir esa voluntad, aprender las leyes de la vida, o bien quedarnos en un papel de ser disidentes o separados como una rama que se separa del tronco. No va a perdurar, va a sufrir, va a experimentar la disonancia de la separación. Entonces aquí en la instrucción está muy interesante porque dice, un alma es una porción de la energía divina y es tan perdurable como la energía misma. Vamos a ser eternos, somos eternos. Fuimos creados en la eternidad porque Dios no puede negar lo que Él mismo creó. Y lo único es que si hay periodos de continua actividad de autoexaltación, que es orgullo, puede decirse que nos estamos separando de nuestra verdadera ser, nuestra verdadera naturaleza. Pero aquellos que conscientemente laboran, o sea, trabajan, cooperan y glorifican a la causa primera, están atentos al mandato de no tendrás otros dioses delante de mí. Es una frase bíblica, pero no se refiere a que nos está imponiendo algo. Y hay que, frente al yo soy del alma, es decir, frente a nuestra propia divinidad. Entonces, por favor, recuerden siempre, cuando pensemos que no tenemos solución, que nuestra vida va a seguir así, que nos toca sufrir mientras inconsciente o conscientemente nos separemos de nuestra relación con Dios, por decirlo así. Entonces, en este sentido, Dios es, el segundo punto es cada alma, cada uno de nosotros es una porción de Dios. Y vamos al tercer punto. En este sentido, la vida no es una vida sin sentido, no es una vida sin propósito. No hemos venido para sufrir, no hemos venido para perder el tiempo. ¿Para qué hemos venido? Esa sería la pregunta.
Y aquí dice, la vida no crean que es algo casual. O sea, no crean que así porque sí vinieron, no crean que están aquí nada más para perder el tiempo o para seguir sufriendo o para, bueno, podemos seguir haciendo mal uso de la energía creativa, pero ese no es el objetivo. La vida tiene un propósito y un sentido. Llegaron aquí con un propósito, en el sentido individual y en el sentido universal, a nivel personal y a nivel colectivo. ¿Cuál es ese objetivo de la vida? Se preguntan. Y aquí viene, el objetivo de último, el mayor, el último de nuestra vida es volver a unirnos con Dios, a reconectarnos con ese cauce de energía creativa, armoniosa, buena, amorosa, que bendice, que produce bien. El objetivo último de nuestra vida es volver a unirnos con Dios en una participación consciente de la divinidad. Es decir, cooperar conscientemente con nuestra propia fuerza creativa, que está como centro en el corazón, en el núcleo. En el pasado fuimos uno con Él en el principio. Partimos de la divinidad, de la fuerza creativa, de nuestro núcleo, en ignorante adhesión hacia la materia. Es decir, recuerden la experiencia de como seres, quisimos vivir la experiencia material, quisimos vivir muchas de las cosas que veíamos y quisimos vivir la experiencia de encarnar. Y aquí es donde empezamos nuestro proceso. Entonces dice, en ignorante adhesión a la materia, ya fuese por un sentido de separatividad o por orgullo o egoísmo. Es decir, separación consciente de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra fuente. Y no se refiere únicamente a la separación física, porque como somos divinos estamos conectados a nivel interno con la divinidad. Es el uso de la voluntad, el libre albedrío, a través de la mente, que decidimos romper la armonía universal y empezar a crear en disonancia, en distorsión con nuestro verdadero núcleo. Y eso llamamos, fue el orgullo, el sentido de superioridad o de elevación con los demás, y egoísmo en el sentido de buscar el propio beneficio material o personalista en detrimento del beneficio de los demás, que también son divinos. Entonces, por eso se enfatiza tanto que el orgullo y el egoísmo son las causas principales de la separación del alma con respecto a Dios y la causa del sufrimiento, de seguir reencarnando. La entidad no nació meramente por casualidad, ni la alma, ni el ser más atroz en el cuerpo, aquel que no tiene piernas, no ve, no tiene brazos, aquel que nació en deformidad de algún tipo, ninguna entidad nació meramente por casualidad, porque la Tierra es un mundo de causalidad. Es decir, causa y efecto son en la Tierra una ley natural. Miren, cuando ustedes están con problemas, con dificultades, con situaciones de todo tipo, lo que debemos entender es que estamos viviendo un efecto de una causa que nosotros propiciamos, usando la voluntad en otros tiempos, aún en esta vida, y usando la mente, generando energía desde el espíritu, desde el corazón, desde el Padre, y canalizándola, calificándola negativamente. Y esa negatividad no regresa al Padre, regresa al propio creador pequeño que somos nosotros. Entonces, causa y efecto son la ley universal, la ley natural en la tierra. El mundo está regido por la ley de causa y efecto. Y conforme cada alma entra a este plano material, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué viene? ¿Para qué reencarnamos una, dos, mil veces? Es para encontrar, es para encontrar la verdad que nos hace libres, encontrar nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera naturaleza, nuestra relación y vinculación con el Padre, con la fuente, con Dios, con la fuerza creativa. Para encontrar estas verdades, o bien, si ya las sabemos, para practicarlas y para darlas a conocer a los demás, de tal manera que otros también puedan alcanzar un mejor entendimiento de los objetivos por los cuales entra cada alma, encarna en la tierra y llega aquí. Entonces, miren, para aquellos que no saben qué estamos haciendo aquí, muy fácil. Hemos venido para conocer la verdad de nuestra verdadera identidad, para ejercitarla usando correctamente el pensamiento, que es el mecanismo por el cual creamos, para revertir lo que podamos revertir y para seguir sembrando bien y siendo embajadores de la divinidad.
Por eso, hágase tu voluntad y no la mía. Y no nada más decirlo, sino aprender a concientizar cuál es la voluntad del Padre Creador. Entonces dice, y si ya lo estamos haciendo, es para mostrarlas, estas verdades, a otros que están en niveles menores de entendimiento de los objetivos por los cuales encarnamos en la vida. Tú, en el principio, estuviste en compañía de Dios y perdiste dicha compañía por tu elección de aquello que podía satisfacer únicamente los deseos materiales. Por tanto, tú, al igual que lo hizo el maestro, entras una y otra vez. Vienes a completar la ley que trajo tu alma al ser para convertirte en uno con él. Este texto es corto, pero vamos a explicar. La herencia de cada alma es conocerse a sí misma para ser ella misma y además una con las fuerzas creativas. Entonces, aquí viene muy interesante. Nosotros rompimos conscientemente la unidad con Dios. Muchos de los pasajes bíblicos, de las leyendas del origen de los tiempos, hacen ver que hubo una división de un ángel superior, un ángel mayor, que se separa de Dios y que arrasó a la tercera parte de los seres y los, etcétera, se los llevó. Realmente el concepto del paraíso, del pecado original, de la manzana, de la tentación de la serpiente, básicamente en general todo tiene que ver con esto. Una voluntad inteligente decidiendo conscientemente separarse de la voluntad que sabemos que es perfecta. Cuando se gestó el primer momento de la decisión separada de la fuente y que generó negatividad o mal, ese fue el momento de la caída de nuestros espíritus. Y hemos llevado milenios encarnando en un planeta tan denso, tan pesado, donde nos vemos sujetos a leyes bastante primitivas para especies que son primitivas y que no quieren entender. Este planeta es un mundo cárcel, un mundo escuela, un mundo correccional, donde hemos venido seres que somos empedernidos en no hacerla, decididos a no seguirla, hacer la voluntad del Padre. Entonces ya después de tantas centurias, tantos eones en el tiempo, llegamos a esta comprensión, porque a eso vinimos a la tierra, a darnos cuenta de lo que verdaderamente es importante. No es obtener la materia, la casa, el esposo, la riqueza, el placer. No, eso no vinimos a ser poseedores de la tierra, porque no nos la llevamos cuando partimos de esta materia. Tenemos que aprovechar, aprender las lecciones, como si estuviéramos ensayando en esta escuela y demostrar en esta escuela que hemos aprendido las lecciones fundamentales por las cuales caímos la primera vez y varias veces después. Entonces aquí la explicación, por ejemplo, vienes a completar la ley. ¿Esto a qué se refiere? La ley que trajo tu alma al ser para convertirte en uno con él. ¿Qué significa vienes a completar la ley? Es decir, vienes a seguir avanzando y aprendiendo para que cumplas y des por hecho, demuestres al universo que aprendiste la ley. Completar la ley significa completar el aprendizaje de la graduación final, es decir, terminar la universidad y titularte, por decirlo así. ¿Para qué? Para convertirte en uno con Él. Y solo cuando demuestres que eres uno con Él, que somos uno con el Padre, así como lo hizo el Maestro Jesús, digo, no en la proporción, pero al menos que lo poco que podemos crear lo creemos en perfección, en bien. La herencia de cada alma es conocerse a sí misma. Esto sería como algo fundamental. El primer requisito para aprender a liberarnos de estas ataduras y yugos que nosotros mismos nos hemos creado, es aprender a conocernos a nosotros mismos para poder ser uno con Él, uno con la fuente y además uno con las fuerzas creativas. Esto es lo mismo que vino a hacer el maestro. El maestro vino varias veces, pero particularmente la última encarnación, completó la ley en la cual él demostró este principio, porque él ya no tenía necesidad de aprender la ley. La verdad, por ejemplo, vinimos a encontrar la verdad, aquí dice. Viene el ser humano a ver si le es posible, si tiene cierta capacidad de desoír las realidades del mundo ilusorio, del mundo de afuera, de sintonizarse o introspectar consigo mismo a través de la oración y la meditación y puede encontrar estas verdades, que son las verdades espirituales.
Las verdades que trajeron muchos seres, particularmente Jesús. Y si ya la estamos practicando, es compartirla, es decir, con el ejemplo, con la palabra, con los actos, darle a entender a los demás que ese es el camino, cosa que el maestro vino, completó la ley en su nivel más alto, porque él ya vino como maestro, como instructor, y de alguna forma todo su proceso de vida era para demostrarnos, enseñarnos cuál es el camino y cómo vivir la vida ante las adversidades, ante el propio karma, ante mantener la paciencia, la resignación, la esperanza, la fe en Dios, por ejemplo. Entonces, ese sería el camino. Este sería el pasaje número 2. Y aquí el punto muy importante y la pregunta que se haría. La vida está llena de objetivos y objetivos espirituales, objetivos reales altos. ¿Sabe usted cuáles? ¿Cómo puede usted lograr revertir esta separatividad y reconectar con el ser, con el propio yo, con la fuente? ¿Cómo lo está haciendo? Entonces, yo sí les digo una cosa, si ustedes ya conocen la verdad, tenemos que practicarla. Y si ya la estamos practicando, debemos de compartirla. Pero muchas veces conocemos esta verdad de manera intelectual, así superficial, y todavía nos cuesta trabajo entender cómo podemos vivir la verdad para ser libres. Entonces, muy fácil. Tenemos el modelo de Jesús, estudiemos el modelo de Jesús para entender cómo reaccionar ante tantas cosas. Por ejemplo, algunos de ustedes decían, es que yo tengo nietos, tengo hijos, y me enojo porque no me hacen caso. Y dicen, y entonces estoy mal, ¿qué tengo que cambiar? Porque si no sigo así, los demás no van a hacerme caso, por ejemplo. Y otra persona decía, bueno, yo tengo esta situación, tengo una economía deficiente y necesito alimentar a mis hijos. Y esa economía deficiente no me permite conectar con Dios, hacer la oración, la meditación. No tengo tanta atención a eso porque tengo necesidades del otro. ¿Cómo puedo estar siendo, ¿cómo se llama?, espiritual si no tengo para comer o para pagar la renta? Otra persona decía, yo tengo tantas dificultades, aparte de mis karmas, que tengo problemas con los compañeros de trabajo, con el jefe, y vivo agobiado con tantos problemas. Entonces, cuando ustedes dicen eso, no es que sea malo, realmente somos seres humanos, pero definan cuál es su prioridad. Su prioridad es conocer la verdad que los haga libres y practicarla, o su prioridad es apagar fuegos y seguir, digámoslo así, dándole fuego a las circunstancias que ustedes mismos crearon. Tenemos que entender claramente, como dicen por ahí, prioriza a Dios sobre todas las cosas y todo lo demás se dará por añadidura. Decían por ahí, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Digo, no quiero ser religioso ni sonar a tal. Busca primero el reino de Dios. ¿Qué significa? Busca el reino de la verdad. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa justicia? Su equilibrio. Busca primero el reino de Dios, es decir, busca primero la verdad. Y su justicia es su equilibrio que te da esa verdad. Y lo demás se te va a resolver por añadidura. Entonces es tan importante entender esto y comprender qué somos, cómo estamos relacionados con Dios y cómo podemos vivir la vida en verdad, que básicamente vamos a poder salir de tanto problema y dificultad. Esa sería mi recomendación en esta parte. El objetivo de la vida es encontrar la verdad. Si ya la encontraste, es practicarla, y si ya la practicas, es compartirla con aquellos que no la saben. O sea, muy fácil. Digo, fácil se oye y se entiende, pero a veces puede costar trabajo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. Toda vida humana opera gobernada por leyes. Esto es una corroboración a lo anterior. El concepto de que Dios existe es el concepto de que en pasajes, por ejemplo, de Connie Méndez, la metafísica, la maestra de metafísica, decía, cuando uno lee en la Biblia la palabra ley o la palabra Dios es sinónimo. Dios es ley y ley es Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que este universo está gobernado por leyes o principios que regulan todo, porque son leyes inmutables, son perfectas, son justas, podemos entender que Dios opera a través de esas leyes. Las mismas leyes son Dios manifestándose. No hay desorden, no hay desequilibrio. Aunque podamos ver un caos en esta tierra y podamos ver guerra, podamos ver enfermedad, podamos ver dificultades que todos tenemos,
no podemos atribuírselas a Dios, porque de Dios no puede emanar nada mínimamente imperfecto. Es decir, la ley es perfecta, aunque no la veamos. Podemos entenderla mal, podemos concebirla que está mal, que hay injusticia, que hay enfermedades, que hay un montón de cosas. Pero en el plano espiritual se sabe que todo tiene causa y efecto, y todos somos creadores. Dice, implicado en la frase continuidad de la vida, se encuentra la alternación rítmica de experiencias. Alternar rítmicamente experiencias es que estamos unas veces en el plano material y luego estamos otras veces en el plano espiritual y vamos alternando rítmicamente. Entramos aquí, luego salimos y otros entran y entran acá y nosotros estamos en el otro lado y ahí nos la llevamos. Dice, a las cuales nosotros, desde nuestra perspectiva visual terrestre, hemos denominado reencarnación, los ciclos reencarnatorios, a eso se refiere. La vida humana opera regida bajo la ley de los renacimientos y las condiciones de dichos renacimientos están gobernadas por las intrincadas pero infalibles leyes del karma. La ley del karma es ley de causa y efecto, es la ley que de alguna forma establece a cada quien lo suyo. Sabemos que hay leyes espirituales inmutables sobre la tierra. Es decir, cuando entendemos esto, ya no podemos ni quejarnos, ni, digámoslo así, lamentarnos, ni reclamar a nadie, porque las leyes son justas, aunque no lo veamos así. Hay leyes espirituales que son como los guardianes de la tierra, que ponen orden a cada quien lo suyo. Lo que estamos viviendo es lo que corresponde para nuestro aprendizaje. Dice, esas leyes espirituales inmutables principian así. Por ejemplo, la ley de afinidad dice que lo semejante atrae a lo semejante. Las cosas afines se jalan unas con otras. Lo que siembres, eso será lo que coseches. Dios no puede ser burlado porque como trates a tu prójimo, vas tú a ser tratado por otras personas. Esto significa que no puedes recibir algo que no hay afinidad. Si no hubiera afinidad contigo, no recibirías eso. Todo está en proporción y armoniosamente. Todo, un imán jala otro imán, por decirlo así. No todo en la vida es vida, ni todo en la muerte es muerte. Nosotros decimos, cuando nace un niño es que nació a la vida. Y eso es relativo, porque murió en el plano espiritual. Es decir, morir o desapareció del plano espiritual. Cuando alguien muere aquí, nace en el plano espiritual o pasa al siguiente plano. Entonces, por eso dicen, no todo en la vida es vida, ni todo en la muerte es muerte. Porque uno es el nacimiento de lo otro cuando es observado desde el todo o desde el centro. Y no es sino la experiencia de una entidad en sus transiciones desde y hasta ese centro universal, desde el cual tiene lugar toda radiación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede sonar algo así medio filosófico y raro. Quiere decir que no hay extremos realmente. O sea, el mal no es tan mal y el bien tampoco es tan bien, por decirlo así. Siempre hay, en el plano humano, hay elementos que se matizan unos con otros. Por ejemplo, cuando alguien muere aquí, pasa al plano espiritual y allá nace. Lo que no, nace aquí, les decía, desaparece del plano espiritual para encarnar acá. Ahora, los que están en el plano espiritual, cuando alguien muere aquí, para ellos es el nacimiento de ese ser allá, en el otro lado. Por eso, dependiendo desde dónde lo observemos, depende de dónde estemos observando. Y ahora, la divinidad está en el centro y está en el todo. Entonces ella ve que todo está bien, todo está en orden. Entonces, este sería un punto interesante. Aquí dice, como corolario a la proposición de que la vida humana opera regida por leyes, o sea, como complemento a esto de que estamos diciendo que la vida toda la vida, tanto micro, mediana y macrocósmica, las leyes de la mente, las leyes del subconsciente, operan gobernadas por leyes, puede establecerse la proposición de que cualquiera que pueda ser nuestra situación actual, cualquier situación que estemos viviendo en el presente es el efecto de causas que nosotros mismos hemos puesto en movimiento y es en consecuencia necesaria para nuestro propio crecimiento. El hombre es lo que es debido a que fue lo que fue. Ahorita somos lo que fuimos.
Es decir, estamos cosechando lo que fuimos poco tiempo atrás. Entonces dice, sabe que en cualquier estado que te encuentres, ya sea de mente, de cuerpo físico o de condición física, mental o espiritual, cualquier tipo de situación o estado, eso es lo que tú has construido y realmente es necesario para tu desenvolvimiento actual. O sea, tienes para poderlo vivir, experimentar y ver qué sigue adelante. No principies, o sea, nunca sientas lástima por ti mismo. Es algo muy, enfatiza mucho esto. No principies nunca a sentir lástima por ti mismo o a pensar que alguien te ha tratado mal. Lo que tú siembras, recuerda, tú cosechas. Recuerda que los demás nunca te tratarán mal si tú no tratas mal a nadie más. No sería nada natural esto, porque lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si alguien me grita y yo me siento humillado, es que a lo mejor tenía tendencias de gritar. O sea, sí, lo que les decía, para que haya correspondencia, tienen que haber dos elementos al menos que sintonicen uno con el otro. Por ejemplo, si mi esposa o mi esposo es gritón, tiene mal carácter, etcétera, y yo de alguna forma resueno con eso, entro en esa sintonía. O sea, ¿cómo decir? El mal tiene eco cuando alguien responde a ese mal de una u otra forma. Y ustedes me pueden decir, bueno, hay personas que sufren mucho por una persona que los está agobiando y todo. Pueden ser muchos factores, pero esa persona, nadie, si tiene la posibilidad, está en la libertad de cambiar esa situación. Ahorita la mujer se ha empoderado bastante, pero no es a través del mal con mal como vamos a liberarnos, no es por ahí. Es la comprensión, es asumir la situación, es entender cuál es la forma y hacerlo de alguna forma en bien. Ese es el camino. No permitas nunca que se originen en tu presente experiencia también periodos de abyecta indiferencia. Las personas que dicen, ya me vale mi vida, me voy a embriagar, me voy a drogar, o sea, caer en una especie de abandono o de indiferencia. Sabe que suceda lo que suceda, es para tu propio desarrollo. Si tú le sales al encuentro, o sea, si tú encaras tu problema, tu situación y quieres verlo y enfrentarlo, no rehuirlo, no renegarlo, no contraatacar en el sentido de generar discordia adicional. Si tú le sales al encuentro con la debida solicitud propia de los principios creativos, o sea, como lo haría Dios mismo, enfrentándose a sí mismo, por decirlo así. Sabe que cualquiera que sea el estado en que te encuentres, físico, mental, espiritual, emocional, eso es por el momento lo mejor para ti. No mires hacia atrás en busca de lo que debió haber sido. Es decir, si yo hubiera cambiado, si yo no me hubiera casado, si hubiera, ya lo pasado, pasado. Mejor levántate, mira hacia arriba, ahora, desde donde estás. O sea, mira hacia lo alto, trata de ver desde arriba. Entonces, esos son los principios espirituales que íbamos a tocar hoy. Ya falta uno, pero vamos a ver aquí si de alguna forma estamos captando la trascendencia de estos principios. Vamos a platicar, a comentar y poner en la mesa nuestra forma de pensar, de sentir al respecto. Si alguien quiere compartir o comentar, voy a hacer un repaso mientras alguien levanta la mano. Aquí nada más lo voy a enunciar. El primer principio es Dios existe. Eso lo vimos en la sesión pasada. Primer principio, Dios es. La ley es. El universo ordenado, armonioso, justo, perfecto es. La fuente es la que regula, sostiene y mantiene todo esto. 2. Cada alma es una porción de Dios. Vosotros sois dioses. Usted tiene la divinidad adentro. Usted es divino. 3. La vida tiene un propósito y está llena de objetivos. 4. Toda vida humana, el comportamiento y la actitud humana, todo lo relacionado con el hombre y con el universo, con este planeta en particular, opera gobernada por leyes, la vida humana. Y lo que nos pasa es parte de nuestra necesidad de retroalimentación para aprender a concientizar
cómo hemos manejado el pensamiento, la voluntad para crear. Y eso nos va a servir para poder crecer. No podemos ser como los estudiantes que creamos algo y no enfrentamos nuestras propias obras, como aquel que avienta la piedra, rompe el vidrio y no se quiere responsabilidad de ello, o aquel que tiene que enfrentar sus lecciones y asumir su calificación y las consecuencias de su evaluación, por decirlo así. Entonces, estos serían los principios. ¿Alguien quiere compartir o comentar? ¿Cómo podemos utilizar esto que estamos aprendiendo en nuestra vida personal? ¿Cómo podríamos decir, esto me suena así y pienso que puedo cambiar mi manera de vivir, de actuar de tal forma? ¿Alguien quisiera compartir o comentar? Yo le sugiero que participemos. Digo, puedo yo decir, a ver qué piensa usted. Lo voy a hacer, si Yo, ustedes me lo permiten. hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, es Reina me adivinó porque pensé en usted, en su nombre. Vi el nombre de Reina y dije, vamos a empezar con Reina, pero muchas ya se gracias. adelantó. Dígame, Nada de díganos. casualidad, ¿verdad? No, No creo que hay no. casualidades. Este, pues sí, o sea, la verdad que cuando uno se empieza a preguntar muchas cosas sobre la existencia, eh, pues vaya, son muchas situaciones, ¿no? ¿Podría acercarse, Primero, por favor, al micrófono para escucharlo claro mejor? que sí. Sí, gracias. ¿Ahí ya se escucha? Sí, sí, sí. Ok. Comentaba yo que cuando uno empieza ya a preguntarse mucho sobre el qué hago aquí, ¿no? El porqué de mi existencia, ¿no? O también el por qué me sucede esto, ¿no? Bueno, es porque uno ya empieza, pues, a querer hacer un cambio, ¿sí? Mi pregunta es lo que a mí me viene así como que haciendo un poquito de ruido, es de eh, yo, yo ahora voy comprendiendo de que tengo que cambiar algunos aspectos míos, ¿no? Mi conducta, empezando mi conducta hacia conmigo mismo, es de ahí donde empieza uno. Pero a lo que voy también, eh, uno se puede apoyar precisamente de todas las herramientas que hay, me refiero, yendo con los psicólogos, eh, con los tanatólogos, para que en su momento nosotros podamos eh, expresar todo lo que sentíamos, todo ese enojo, todo ello, el por qué, precisamente para poder comprender el por qué me está sucediendo esta vida. Ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Es que mi economía está mal, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me apoyo en una terapia con un psicólogo y él también puede, o sea, él es parte de ese camino del que yo no lo había visto, digamos, de otra manera, pero al estar ya en esa terapia, voy viendo, por decirlo así, mi vida en 3D, lo que yo venía arrastrando y no me había yo dado cuenta. Pero también, o sea, mi duda es, ¿sí puede uno apoyarse en ellos, en estas personas, pues vaya, con estos conocimientos? También es válido apoyarse a uno. Esa es mi pregunta. Sí, muy bien, gracias. Gracias, Reina. Mire, mi experiencia personal es la siguiente, si le sirve. Sí es conveniente que cuando uno está en un estado de, ¿cómo diríamos? Como de un sistema cerrado, yo pienso, yo razono, yo llego a tal tope de mi comprensión y yo quiero cambiar y quizás cambie un poco, pero me cuesta trabajo. Lo más importante es expandir la conciencia porque los problemas se resuelven expandiendo la conciencia. La pregunta es, ¿Dios tiene problemas? La respuesta es no. O sea, Dios con todo y todo no tiene problemas. O sea, los problemas para Dios no existen. La pregunta es, ¿para Jesús hay problemas? No hay problemas.
porque aunque pareciera que la vida fue problemática, la que tuvo cumplió perfectamente el plan, visto desde una conciencia más alta. El ser humano tiene problemas y decimos sí porque no es lo que yo quisiera. ¿Qué es lo que le falta al ser humano? ¿Qué es lo que nos falta? Ampliar nuestra conciencia para mirar nuestra realidad, nuestra persona, nuestra personalidad desde una óptica diferente a la mía y más alta. Digo diferente a la mía porque es muy difícil que el ser humano podamos, digamos, disociarnos o separarnos y vernos desde una óptica divina o más alta, mínimo lo suficiente para poder dilucidar el problema y entender claramente dónde están las cosas que tengo que ajustar. Es como una enfermedad. Cuando alguien tiene un aparato para hacer un diagnóstico, perfectamente ve dónde está la fractura y dónde tiene que meter el clavo el cirujano y cómo lo tiene que armar para que eso se cure, se sane por la propia naturaleza de los huesos de soldarse por ellos mismos. O sea, Dios en acción, le ayudamos a que Dios, por decirlo así, facilitamos el poder curativo del propio hueso, de los huesos. En el caso de nosotros como seres humanos, hay un principio donde todos hemos fallado. El principio es no te conoces a ti mismo. No nos conocemos. Los griegos decían, conócete a ti mismo, hombre, conócete a ti mismo. La falla mayor de todos los seres humanos en cualquier religión, filosofía y todo, me atrevo a decirlo, es el no conocimiento de nosotros mismos. Ese es lo primero. Lo segundo es, ¿cómo puedo yo disociarme de mi propio ego, de mi propia personalidad, de mi propia conciencia humana, manera de ver las cosas, manera de verme yo, manera de ver mi mundo, mi realidad? Porque realmente todo está aquí en la mente, todo es una percepción mental, porque es una creación mental. Los sentidos nada más me sirven como para captar, ser sensible a los factores externos, pero todo es una creación de la mente. Y obviamente dirá uno, bueno, el dolor no es mental, sin embargo sí lo es, el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decirle? Si usted busca un asesor, una persona que vea las cosas de manera diferente a usted, y usted escucha, se va a encontrar que tiene elementos adicionales que usted no ha contemplado. Y es algo importante, lo puede hacer un amigo, una amiga, lo puede hacer un guía espiritual, lo puede hacer un psicólogo, un tanatólogo, quien usted quiera y es válido. Es muy válido. De hecho, es tan válido como tantos miles de psicólogos, tanatólogos, terapeutas, médicos, etcétera, existen, sacerdotes, ministros. Y es tan válido como eso. Lo que usted no puede ver, otros lo pueden ver, porque están en otra vibración, en otra conciencia. Y sí, es válido como usted lo pide, usted lo sugiere. Pero lo más válido, digo yo, es que nosotros lleguemos a ser capaces de autovalorarnos, autoconocernos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos al 100 metidos los ojos y los sentidos en la parte externa del mundo y en nuestro propio personaje? Por eso se enfatiza tanto el recogimiento interior. Ojos cerrados ven, ojos abiertos están ciegos. El mecanismo de revertir la atención. ¿Cuánto tiempo de la vida, del día, dedicamos a ver las cosas externas y a calificar las circunstancias que nos pasan? ¿Y cuánto de ese tiempo lo dedicamos a la vida interior, introspectiva, de meditación, de oración? Ese es el camino. Por eso se dice, pon a Dios en primer lugar y todo se va a resolver, no por magia, porque tú eres creador, o sea, tú no puedes supeditar, no puedes dar tu poder, regresárselo a Dios para que Él te resuelva los problemas, aunque de manera religiosa o espiritual se dice, Dios asume el mando. O sea, no se entienda así, no es como yo suelto mi problema, mi bronca, mi culpa, mi responsabilidad, lo que quieran, y se lo entrego a Dios y hay que Dios resuelva, como algunas filosofías cristianas lo dicen. O sea, déjale a Dios y espera que Dios te lo resuelva. No funciona así. Porque entonces, ¿cuándo vamos a entender el poder creativo que tenemos? Que somos creadores, co-creadores con Dios. Entonces, sí, yo les sugiero que sí lo haga. La oración ayuda muchísimo. Pero hay una línea muy buena que funciona, mucho más que ir con un psicólogo, un psiquiatra o quien sea. Es la línea de encuentra las respuestas en ti, a través de la oración, de la meditación, porque todas las respuestas están en uno. Pero si le pide ayuda a alguien, está bien. Hay otra técnica, las técnicas que estamos estudiando los martes del autoconocimiento, poco los han puesto en serio.
Muy pocos de ustedes, de nosotros, hemos tomado en serio que ahí está la clave de empezar a autoconocerse. O sea, lo más importante en la vida espiritual, material, mental, en todos los éxitos habidos y por haber, es el conócete a ti mismo, porque tú eres el creador, Dios, creador, generador de tu realidad que se mueve en torno tuyo y de lo que tienes lo que vas a vivir tu propia creación. Entonces la respuesta es sí. Lo demás ya es onda mía, es añadidura, ¿no? Gracias, Reina, por su comentario y su pregunta. Muy gentil, gracias. No, muchas Ahorita, gracias, muchas ahorita gracias. retomo esa parte porque no lo quiero dejar. Es la parte más importante de todo esto. De hecho, yo me atrevería a decir que es lo más importante de las 100 o más lecciones que hemos dado por Internet. Es lo más importante. La comprensión de Dios, esto que estamos estudiando ahorita. Esto lo vimos una vez, lo estamos viendo otra vez, pero con una comprensión más alta. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar? Por favor. O aportar. Aquí hay psicólogos, hay espíritas, alguno que otro, quizás tanatólogo. Tendrán mucho que aportar. Yo no soy la última palabra, la verdad que es mi comprensión. Luego me pongo bien apasionado porque me encanta esto. Es como haber descubierto un tesoro que quiero compartir, pero la verdad que cuesta trabajo que las personas entendamos. No sé, cuesta mucho trabajo. Yo digo, Dios mío, dame luz para poder llevar esto, compartirlo y que la gente sea libre. Y bueno, ahorita me dicen, bueno, haz tu mayor esfuerzo y practícalo tú. Vívelo tú, refuérzalo tú, compártelo a quien tenga ojos para ver y oídos para oír, que no todos están preparados, no todos. ¿Por qué? Porque la mayoría están volcados a la realidad exterior, a su personalidad, y no están volcados a lo interno. No se ha comprendido estas enseñanzas del maestro. Pero vamos a hacer el esfuerzo y al menos hay un grupo de personas muy pequeño para todo el servicio que queremos dar, ¿no? Pero agradezco también eso. ¿Alguien más quiere compartir? La idea aquí es sacar esta información, sacarle jugo y usar ese jugo para llevárselo a su vida personal. Si ustedes están bien, si ustedes no tienen problemas, pues bueno, la verdad que felicidades. Todos tenemos algo que atender. A ver, por favor. ¿Alguien quiere ahí hablar? Porque hay un ruidito por ahí. A ver, José, por favor, comente. Como dices, lo que nos hace falta, pienso yo que lo que nos hace falta es descubrir esos tesoros espirituales, porque es lo que estamos con dale, 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 y no nos cae el 20. Descubrir los tesoros espirituales y de veras llevarlos a cabo. Pues que somos hijos a imagen y semejanza, y todo lo espiritual y lo divino. Descubrir esos tesoros y sobre todo aferrarnos a ellos, como dices una vez, agárrate de ahí a rajatabla y que no te muevan, y entenderlos, comprenderlos y llevarlos a cabo. Y otra una pregunta, Sí. dice no tener dioses ajenos delante de mí, y que si estamos bien, pienso que si estamos en lo espiritual, en lo divino y llevándolo a cabo, no sería necesario, no tanto estaríamos tan enfocados y descubriendo ese tesoro, y que pienso no sería necesario de los medicamentos, porque entonces quizá una pregunta de los medicamentos serían como tener dioses ajenos delante de mí. Vamos abriéndolo, porque estamos en un nivel de evolución. Estamos en el nivel primario de evolución. Este mundo es un mundo de expiación y pruebas. Estamos muy materializados, hemos calificado mucho el poder de otras cosas. Dios está en todo. Dios está en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en el éter, en el oxígeno, en las vibraciones, por ejemplo. Entonces, no está separado los recursos que Dios nos ha dado a través, por ejemplo, de las plantas, porque los medicamentos se obtienen básicamente de las plantas y también de algunas sustancias animales, pero el 90% procede de las plantas, los ingredientes activos. ¿Qué es lo que se sugiere? Que todo lo que sea útil para el progreso, pese a nuestra atrasada evolución, pese a nuestra ciencia y medicina tan atrasada, porque realmente esta no es la medicina del futuro, como usted bien lo dice, la medicina del futuro de aquí a más o menos unos 30 años, no más. En 30 años vamos a ver una revolución tremenda de la medicina. ¿Qué es lo que nos mantiene en este nivel de tomar medicamentos, pastillas, inyecciones y cirugía?
los intereses egoístas de unos pocos manteniendo el control de las farmacéuticas. Sin embargo, esto es lo que hay. Por ejemplo, cuando Casey decía que se tome vitaminas, había vitaminas hace 50, 100 años. Que se haga compresas de agua fría, por ejemplo, que se haga ajustes osteopáticos de la columna. A todos les recetaba de cualquier tipo de fuentes de medicina o de sanación, no importando digámoslo así, si era vegetal, si era artificial el medicamento, etcétera. La homeopatía, por ejemplo, las flores de Bach. Tantas cosas, inclusive el pase energético de los espíritas tiene un efecto en mayor o menor grado. Entonces, por ejemplo, Casey recomendaba a los que eran más naturistas, muchas veces remedios naturistas. Aquellos que creían en el poder de la fe, la escuela Unity, la Unity en Estados Unidos, pregonaba mucho la oración cristiana para poder sanar, hacer grupo de oración y sanar por oración. Entonces había personas que tenían más preferencia por esos métodos y Casey recomendaba ese tipo de métodos. Pero aquellos que siempre tomaban pastillas e inyecciones, les recetaba cirugías, pastillas e inyecciones. ¿Por qué? Porque los grados de comprensión de las conciencias eran diferentes, muy variados. Entonces yo sí les sugiero, no separemos lo que es Dios de las cosas, porque lo que dice básicamente ahí, el concepto que se puede entender de muchas formas, inclusive religioso, no tendrás dioses delante de mí, más que yo soy el que soy, algo así decía. ¿Qué significa eso? El Dios que nosotros tenemos es a donde le podemos poder, que básicamente son nuestras creaciones humanas. Es las creencias, las grabaciones que tenemos, son los dioses que nos controlan. La adoración, por ejemplo, al becerro de oro, el egoísmo, el orgullo, son los dioses que tenemos. Y a eso se refiere, no es que Dios sea un Dios celoso y que diga, no, es que yo nada más soy, porque Dios no necesita eso. Dios nos dio todos los recursos para ser felices. Y el principal recurso es la voluntad, que utiliza la mente como todo poder. La mente crea, la mente tiene poder creativo. Entonces, tratemos de no ser tan extremistas. O sea, Dios no se pelea con las plantas que Él puso, no se pelea con la ciencia que los científicos extraen los ingredientes activos que tienen un beneficio en el cuerpo. Entonces, vayamos poco a poco. Yo, por ejemplo, les digo, cuando alguien tiene que tomar una pastilla, yo le digo, bendice el ingrediente activo de Dios en esa pastilla y pídele que lo que no sea benéfico para tu cuerpo, que no se presente en tu cuerpo. Es un proceso gradual. Ahorita estamos apenas estamos aprendiendo qué somos nosotros, a conocernos a nosotros mismos. Imagínense, es increíble que llevamos milenios y llevamos 2000 años de la enseñanza del maestro y apenas estamos medio haciendo caso. ¿Cómo me conozco a mí mismo? Y uno no sabe. Pregúntele a los psicólogos, pregúntele a los metafísicos, espíritus, a todo. Casi nadie sabe cómo es conocerse a sí mismo. Yo por eso tomé el estudio de Mark Thurston los martes, por eso estamos enfocados en eso. O sea, si no se conoce eso, lo espiritual no funciona, porque lo espiritual, la base es conócete a ti mismo. Y al conocerte a ti mismo, conoces tu divinidad y te amas. Y de ahí empieza el proceso. ¿Sale? Gracias, David. Gracias, José. Muy gentil, gracias. Vamos a ver, ¿alguien más quiere comentar? Gracias. Vamos a pasar al último texto y ahorita les paso otro videíto que, bueno, un material ahí complementario. Finalmente, bueno, no final porque todavía sigue un tercer paso, hay 4 elementos que faltan estudiar. El amor sobrepasa la ley. ¿Por qué? Porque la ley es el amor. ¿Quién puede estar encima de una ley que es el amor? Nadie puede estar encima de la ley misma. Y la ley es Dios. Y Dios es amor. Y la ley es amor. Y aquí se dice de alguna forma para que lo entendamos. El amor sobrepasa la ley. ¿Por qué? Porque la ley mayor es la ley del amor. La ley del karma, como ley infalible, correctiva, ajustadora, como ley que nos ayuda a entender lo que estamos creando, nos da la retroalimentación, es infalible. O sea, no puede fallar esa ley porque es causa y efecto en cuanto a su operación. Al igual que lo es la ley del renacimiento. Es decir, vamos a seguir reencarnando, querrámoslo o no.
mientras no cumplamos el principio fundamental donde ya no necesitamos reencarnar. O sea, ¿quién quiere estar encarnando aquí? Millones de seres humanos, quizás un 80, 90% conscientemente quiere regresar. Cuando uno ya está consciente de que esto no es la mejor vida, porque aquí tenemos un cuerpo y experimentamos el sufrimiento, el dolor, la vejez, la enfermedad y tanta cosa, por decirlo así, porque son como principios que regulan la especie por tanta grabación acumulada en el inconsciente colectivo, la ley del karma es infalible, no falla en cuanto a su operación, al igual que lo es la ley del renacimiento. Encarnar, encarnar, encarnar y seguir avanzando hasta que hayamos llegado a ser perfectos en el amor. Óigase, perfectos en el amor. No perfectos físicamente, no perfectos en algún atributo que puede ser válido. Perfectos en el amor. El amor supera toda la ley, porque más allá de esa ley, que es el amor, no existe nada. O sea, el amor supera toda la ley, toda ley. Los hijos de la luz primero aman porque, aunque puedan poseer el don de la profecía, aunque puedan hablar en lenguas desconocidas, aquí repetí, aunque pueda entregar mi cuerpo para que sea quemado, si no tengo el espíritu del Hijo del Hombre, la conciencia de Cristo, el espíritu de Cristo, no soy nada. Aquí lo vamos a tratar de entender porque acuérdense que Casey hablaba con un lenguaje bastante, digamos, antiguo, bastante místico, bastante cristiano. Sigue, por tanto, el ejemplo de tu ideal, quien únicamente dijo, mi ideal, el ideal de los seres que buscamos esto es Jesús, el Maestro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, porque Él es el amor mismo, Él es tu fuente. Y ama a tu prójimo, a tus compañeros y aún a tus enemigos como a ti mismo. Esto es toda la ley. Entonces aquí lo que dice que, y es algo bien interesante, que algunas veces inclusive, por ejemplo, estaba yo platicando con una persona que es espírita y hay un concepto en los espíritas que dice que hay una colonia de hermanos nuestros que fueron espíritas en la vida física, y se concentraron en esa colonia porque fallaron. Es decir, usaron sus dones mediumínicos, los vendieron al mejor postor o los mal utilizaron para engrandecerse, para aprovecharse de mujeres, para hacer muchas cosas atroces, para inclusive desviar a otros del camino. Entonces, esto significa que aunque podemos hacer obras de bien, que podemos, no sé, vender nuestra casa y repartirla a los pobres, podemos dar alimento a los necesitados, podemos aparentemente hacer obras de caridad, si realmente no metemos el corazón para empatizar, para ser simpático, empático con nuestros hermanos que sufren esos infortunios, lo que estamos haciendo, estamos simulando que somos buenos, pero no lo somos, porque el corazón sigue sin entregarse al prójimo, sin empatizar con el prójimo, sin amar, sin buscar amar al prójimo como es debido. No basta con que tengas 10 millones a la beneficencia, a los ancianos, a los pobres, porque si no hay ese espíritu de fraternidad, de amor por el prójimo, el espíritu del Hijo del Hombre, la conciencia de Cristo, no es nada lo que estás haciendo. Alguien decía por ahí, a las personas que se muestran y se exhiben, que están siendo altruistas y que dan, y que personas prósperas que se les aplaude y se les da el reconocimiento por ser la mujer del año en donaciones. Dice, cuando pasan al otro lado ya no les da nada porque llevan las manos llenas, llenas de los aplausos, de lisonjas, de reconocimientos, de haberse engolosinado con eso del bien que están haciendo. Entonces, aquí tratemos de recordar, el amor más adecuado, más auténtico es cuando queremos realmente, a lo mejor no lo sentimos, a lo mejor no sentimos el sufrimiento de aquellos que sufren, pero tenemos que buscar expandir nuestra conciencia, ¿cómo diríamos? Suavizar el corazón, sensibilizarnos ante el dolor ajeno, tratar de sentirlo. A lo mejor somos de carácter frío, somos indolentes y queremos resolver nuestro servicio espiritual dando X cantidad a la semana a los pobres o a alguien necesitado. No funciona así. ¿Por qué? Porque la transformación debe ser primero en nosotros. Y eso lo vamos a lograr, obviamente, sí,
acercándonos a nuestros hermanos más necesitados, pero haciéndolo con un espíritu fraterno. Y si tengo un carácter pésimo, un carácter agrio, un carácter hostil, o no siento el dolor ajeno, rogarle a Dios en la oración que nos ayude a amar al prójimo como Él los amó, como Él nos amó. O sea, no cuesta nada pedirlo en oración. Ya estás haciendo algo, a lo mejor no lo sientes. No sientes un aprecio genuino, no sientes la solidaridad con el prójimo. Pero puedes empezar a orar pidiendo eso. Y ve haciéndolo lo que puedas y luego ve transformando tu corazón para que el canal de Dios, que eres tú, que somos nosotros, pueda irradiarse con toda la fuerza, con todo el amor, con toda la dulzura que el maestro mismo tuvo. A lo mejor lleguemos al 1%, al 2%, pero ya es algo, ya estamos entendiendo que esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, recuerden que el amor es la base de todo. Ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, pero también ámate a ti mismo. Ya el martes vamos a entender un poquito el concepto del amarse a sí mismo, el concepto de la humildad y el concepto de glorificar al propio ego. Esos son bien diferentes los conceptos. Entonces, esta es la parte. Este texto lo tomé de Muchas Moradas, Gina Serminara. No me cansaré de repetir que esto es la base, porque en esto se encierra la enseñanza más alta de Casey. Y esto me voy a permitir compartirles algo, espero que lo puedan ver. Con esto ya estoy terminando. De hecho, ya otra vez nos volvimos a... Hay como, es muy fácil, digo, muy fácil entenderlo. Quizás difícil llevarlo a la práctica, pero si nos ponemos ahorita a caminar con el primer paso, llegaremos más pronto de que no haber puesto ningún esfuerzo por dar el primer paso. Este sería como vivir en amor en 4 pasos. O sea, vivir en la ley, vivir en la presencia de Dios, ser la presencia de Dios. El primer principio es el espíritu es la vida. El espíritu es todo. El espíritu es la vida es la energía, la vida es lo que mueve el cosmos mismo. La mente tiene poder creativo, la mente es superpoderosa. Con la mente creamos la realidad que vivimos, consciente o inconscientemente. Y lo físico es el resultado. Entonces, si queremos cambiar el físico, tenemos que cambiar la mente. Y si queremos cambiar la mente, tenemos que cambiar nuestra voluntad alineada con el espíritu. Así de fácil. Primer principio, resumido, conócete a ti mismo y ámate. Empieza por conocerte a ti mismo y ámate. Es lo primero. Amarte no es orgullo, no es egoísmo. Amarte es amar a tu propio ser, porque ya te estás conociendo que tú no eres el ego. Es tu propio Dios, la propia divinidad en ti. Conócete a ti mismo. Este es el elemento más importante. Conócete a ti mismo y ámate. Ámate. Date el amor que te hace falta, que ya lo tienes, que eres tú mismo. 2. Sintoniza y sé uno con la voluntad superior, con la voluntad del poder superior. Sintonizarse es alinearse, que el cauce tuyo, que es pequeñito, se sintonice con el cauce mayor, que es Dios, que sean uno, por decirlo así. Ese sería como lo más importante. Es aprender a hacer la voluntad del yo superior, de la conciencia, pero para eso tienes que amarlo. ¿Y cómo lo vas a amar? Empezando a orar, que es comunicarte con él, y empezando a escuchar, que es meditar. Si ustedes no hacen este primer elemento, por eso a mí me sorprende mucho que muchos de ustedes ya no están tomando la práctica del conócete a ti mismo. Es muy importante. El primer ladrillo, la primera base, no la están poniendo. Y todo lo demás lo saben, pero podemos saberlo en el intelecto. Y cuando ustedes me preguntan por qué no funcionan las cosas, por qué no se da, yo les preguntaré, ¿se conocen a ustedes mismos? Conocerse a sí mismo es identificar las partes que son del ego, de la personalidad y la individualidad o el yo superior, la médula espiritual, la médula de luz, lo que somos realmente. Entonces, con todo y todo, vamos a aprender a amar. Segundo, sintoniza y sé uno con la voluntad del poder superior. ¿Cómo voy a aprender a escuchar la voluntad superior si no oro pidiendo conocer y hacer su voluntad? ¿Y cómo voy a escuchar si no medito? Si no me doy tiempo para meditar porque estoy enfocado en lo externo. O sea, el 95% de mi vida es lo externo, todo lo interno
es un 0 a la izquierda, entonces, pues no vas a estar en, en lo que es la causa de los efectos. 3, sea un canal incondicional de bendiciones para los demás, es decir, sirve. Sea un canal de bendición incondicional, es decir, con los buenos y con los malos. Sea un canal incondicional de bendiciones para los demás. Sirve, sé creativo para servir a los demás. Y el cuarto elemento que realmente está como, digamos, como algo que lo podemos meter, que realmente no es tan, ya aquí en los 3 es suficiente, pero el cuarto está. Aprende a vivir en el bien de la verdad y sé libre. Sé un emisor del bien en todo momento, que esto sería el 3. Entonces, aprender a vivir en la verdad mayor es que Dios es todo, es el espíritu, Dios eres tú y tu papel es conectarte con Dios y canalizar a Dios en los demás. Ahí se resume todo, se resuelve todo y se reduce todo. En cuatro textos, 5 con el principal, está resumida toda la instrucción. De hecho, ya con eso, ya, digámoslo así, ya se dio toda la información. Entonces, aquí estamos terminando. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, el primer paso lo estamos tratando de llevar en los martes. Este primer paso. Conócete a ti mismo. Y ámate. Uno puede amar a los demás, pero realmente aquí dice, al conocerte, ámate. Y eso ya depende de ustedes. Y si ustedes dicen, oye, yo no sé cómo conocerme, ¿cómo le hago para conocerme? ¿Dónde está un método para conocerme? Ya está dándose los martes en el curso. Conoce el sentido de tu vida, esa parte. Ya estamos en ese taller. Entonces hay que hacer la tarea, hay que conocernos y la verdad que lo vamos a lograr. Y el amarte, podemos dar tips, pero eso solo te corresponde a ti. Valorarte, quererte, amarte, abrazarte. Segundo, sintoniza y sé uno con la voluntad del poder superior. ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la que más funciona? ¿Por qué la oración en unos casos no funciona? ¿Y qué es lo que han hecho los seres que les ha funcionado? ¿Cómo es la oración? ¿Cuál es la oración más alta que podemos emitir? Y la meditación, hay diferentes formas de meditar y varios van a presentar aquí las formas de meditar. Pero la meditación más alta es la que sintoniza con el Padre y canaliza sus atributos en el sentimiento, porque todo es pensamiento, sentimiento. Y el tercero, ser un canal incondicional de bendiciones. Eso hay muchas oportunidades para hacerlo, porque hay mucha necesidad de servicio auténtico. Y ya con eso ya aprendimos a vivir en la verdad y a ser libres con estos 3. Entonces, esa sería la clase, la sesión. Y estamos ya terminando. Vamos a cerrar aquí, si no hay ningún comentario, alguna pregunta. Bueno, les agradezco mucho. Gracias por permitirme compartir un poquito lo que estoy aprendiendo, porque también yo estoy aprendiendo. Me siento feliz al estar en esto. Y José, ¿quiere comentar? No, muchas gracias a ti por compartir verdades maravillosas, David. Bien, pues gracias a ustedes por compartirme su tiempo y ser tan buenos amigos y fieles a esta iniciativa de compartir, de servir, de ayudar. Yo quisiera poder ayudarles a resolverles sus problemas a todos ustedes. Me encantaría. Pero mi principal servicio, que creo que es ese, es primero apréndete de ti mismo, practica lo que estás mostrando y ya podrás compartirlo con más fuerza. Entonces me están ayudando también. Pues muchas gracias. Vamos a cerrar aquí. Bendiciones para todos y gracias al Padre por permitirnos este encuentro, al Maestro Jesús por permitirnos aportar un granito de arena a su proyecto de luz para el mundo. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, un abrazo, Juan. Buenas noches, bendiciones.